Hola, hola hermanos, que el Señor les bendiga. Se me ha dado el privilegio de compartir nuestro adiestramiento, el cual el tema de hoy es el propósito y plan eterno. Ese es el tema que vamos a ver en esta hora. Me siento muy contenta de poder compartirlo para ustedes, esperando que sea edificante para su vida como igual lo va a ser para la mía. Ya les dije, el tema de hoy es el propósito y plan eterno. Continuamos con el primer párrafo. Todas las cosas que existen en la tierra y fuera de ella fueron hechas por Dios y para Dios, incluyendo al hombre. Toda la creación evidencia y expresa la sabiduría y soberanía de Dios. Colosenses 1:16 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que Dios hizo fue planeado y con un propósito determinado. La creación del hombre tiene un diseño y propósito específico. Fue hecha a su imagen y a su semejanza, conforme a su naturaleza, a su carácter. Lo hizo santo. El hombre que Dios creó era perfecto. Vemos aquí lo que nos habla y nos dice que todas las cosas que existen en la tierra fueron fuera de ella fueron hechas por Dios y para Dios, incluyendo, dice, al hombre. Vemos cómo el Señor creó todas las cosas, creó todo el universo entero y todo lo hizo perfecto, dice, incluyendo al hombre. Vemos la soberanía de Dios en el aire que respiramos, en los árboles, en todo lo que se mueve. Fue creado por nuestro Padre. Dice, en la Biblia podemos leer lo que Dios dijo en el momento que determinó formar al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí nos está revelando el diseño que Él tenía para formarlo, la naturaleza que el hombre debía tener, la imagen del mismo Dios. En otras palabras, su semejanza. Cuando terminó de formar del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él, el hombre fue exactamente conforme a su diseño y su plan. Un hombre perfecto con la naturaleza de Dios. Vemos cómo el Señor planificó crear al hombre. Dice que todo lo hizo perfecto. No vemos ningún error en lo que el Señor creó. Yo no le veo ningún error, porque el Señor creó todo a su imagen, dice, conforme a nuestra semejanza. Así fuimos creados porque estamos dentro de ese plan, porque Él nos creó. Cuando dice creó al hombre, incluye también todo el mundo, mujeres y hombres. Dice, dentro de ese plan estaba que el hombre viviera dentro de un paraíso. Eso fue lo que el Señor planificó cuando formó al hombre, que el hombre viviera dentro de un paraíso. Dice, el diseño de Dios para el hombre es que viva en un mundo perfecto, sin contaminación, corrupción ni violencia. Eso fue lo que el Señor determinó desde el momento de que formó al hombre, que el hombre viviera en un mundo perfecto, en un mundo sin violencia, dice aquí va. Un paraíso, un hombre que viva en permanente relación con Dios, expresando su naturaleza bajo la guía del Espíritu Santo, porque es Él quien nos capacita para alcanzar lo que Dios ha determinado para el hombre, que tengamos su imagen. Vemos que esto es lo que el Señor determinó para nosotros, que tengamos su imagen. Ahora preguntémonos, ¿será que tenemos
nosotros la imagen de nuestro Señor? ¿Será que estamos modelando realmente lo que el Señor determinó para nuestras vidas? Amén. Dice, el plan de Dios para el hombre no se origina por causa del pecado. Por el contrario, se origina por la soberanía de Dios sobre su creación. El pecado surgió mucho tiempo después de que Dios había establecido su plan y su propósito, que siempre ha sido que el hombre sea perfecto. Ese es y fue el propósito de nuestro Padre, que el hombre fuera perfecto. Eso fue lo que el Señor planeó desde el momento que Él decidió formar al hombre, que el hombre fuera perfecto, que nosotros fuéramos perfectos. Dice, cuando Dios trazó su plan eterno y estableció su propósito para el hombre, no lo hizo porque el hombre hubiera pecado. Este plan ya había sido trazado mucho antes de este acontecimiento. Dios ya había establecido su propósito para el hombre. El plan de Dios se propuso en la eternidad. Es que el hombre, como su instrumento y siguiendo sus directrices, ejerciera autoridad y desbaratara así la obra de Satanás. Que el hombre gobierne y restaure lo que Dios hizo aquí en la tierra es parte del plan eterno de Dios. Crear al hombre a su imagen y semejanza era el propósito de Dios, a fin de recuperar la tierra que había sido afectada por la caída de Lucifer, la cual llegó a estar desordenada, vacía, en tinieblas, aunque Dios la ordenó antes de formar al hombre, no la restableció totalmente. Por eso Dios crea su propio plan y decide que el hombre que Él había creado conforme a su imagen y semejanza tenía que gobernar y restaurar totalmente su creación. Vemos aquí cómo nos habla y nos dice que el Señor formó al hombre y lo puso allí para que Él se enseñoreara de eso, lo que el Señor había creado. Porque dice que el Señor no la restableció totalmente para dejarle al hombre o a Adán que él también se involucrara en la restauración. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos aquí que qué bendición la que el Señor le dio al hombre, de que dice que lo dejó en un paraíso y que gobernara la tierra. Como quien dice, bueno, te dejo estos animalitos, no sé si tú les vas a poner nombre o aquel cómo le vas a poner. El Señor le dejó trabajo a Adán, que gobernara sobre estos animales y que se enseñoreara, que fuera dueño de todo lo que el Señor le había dejado, que era una gran bendición. Dice, el deseo de Dios es expresando en la creación, pues esta revela el propósito eterno de Dios. La meta de Dios, que es su plan y voluntad predeterminada, se dio a conocer en la creación. Dios no es un Dios que obra solamente, sino un Dios que planifica con propósito. Dios creó al hombre para que fuera un instrumento suyo para realizar su plan. En otras palabras, un colaborador de Dios. Vemos aquí la obra del Señor. Vemos aquí que dice que el Señor analizó, el Señor pensó y hizo todo perfecto. Vemos cómo el Señor, cómo planificó su propósito y cómo hizo todo perfectamente. Porque yo
no le veo ningún error a lo que el Señor haya hecho, porque el Señor hizo todo perfecto. Vemos aquí cómo el Señor da esta bendición a Adán, que fuera el dueño él de todo. Y dice que el Señor no hizo las cosas alocadamente. Bueno, yo voy a hacer esto. Dice que él analizó primero lo que iba a hacer y todo le salió a la perfección. Tenemos un ejemplo muy claro, muy bonito de él, porque muchas veces nosotros hacemos cosas alocadamente que no analizamos como el Señor analizó las cosas. Y por eso muchas veces nos sale mal algo que nosotros planificamos o hacemos, porque el Señor no está de acuerdo a lo que estamos haciendo, porque muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera, a lo que nosotros pensamos, a lo que a nosotros nos conviene. Bueno, esto me conviene, yo lo voy a hacer, pero no analizamos correctamente como el Señor analizó aquí y hizo todo perfecto. Amén. Dice, estamos en la tierra no solo por las necesidades del hombre, sino por las necesidades de Dios. Dios necesita recuperar la tierra y para ello está levantando hombres y mujeres transformados a su imagen que funcionen como hijos de Dios Altísimo para liberar la creación misma, que está gimiendo y esperando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:21 al 22 nos dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una, está con dolores de parto hasta ahora. Salvar almas soluciona las necesidades del hombre, pero el vencer a Satanás, las necesidades de Dios. Vemos aquí lo que nos dice que Dios necesita, ¿cómo? Que gente transformada, gente que se levante de ahí donde está y se levante, gente transformada, gente que quiera trabajar en su obra. Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Ya no quiere ver gente solo acomodada en una silla, sentada, esperando a ver qué le cae, a ver qué viene, a ver qué sucede, a ver qué predica el pastor, a ver quién canta. No, el Señor está esperando, dice, y quiere levantar en este tiempo gente transformada, gente cambiada a su imagen y a su semejanza. Que ya no estemos viviendo tiempos acomodados, que ya no estemos viviendo o haciendo cosas que al Señor no le agrada, sino que en este tiempo Él quiere que se levanten hombres y mujeres que en realidad quieran trabajar en la obra del Señor, que de veras se sometan a su señorío, que se sometan a su voluntad y que obedezcan lo que el Señor les dice. Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Continuamos. El pecado de Adán y Eva de ninguna manera detuvo el plan de Dios, el cual se mantiene vigente. Pablo escribió acerca del propósito y plan eterno, que es el mismo que Dios trazó antes de la creación del mundo y del hombre, los cuales son inmutables. El pecado no cambió nada de lo que Dios había ya determinado. Cristo vino a cumplir el plan de su Padre, al restaurar el diseño que fue arruinado por medio de Adán. Por tal razón, el apóstol Pablo escribe a los romanos, en Romanos 8, 29 al 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hombres.
Y aún a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Vemos aquí cómo nos habla la palabra del Señor y nos dice que Él nos llamó y Él nos glorificó. Esos somos nosotros, ¿verdad? Los que el Señor llamó y los predestinó para ser llamados sus hijos. Amén. Dice, la obra del Espíritu Santo nos lleva al diseño original establecido por Dios. La redención recobra lo que Dios no consiguió por medio de la creación. La redención restaura todo lo determinado por Dios. La redención está relacionada con nosotros, como la creación lo está con Dios y con su obra. Todo el capítulo 2 de la epístola a los hebreos nos habla de la redención. La iglesia surge solo de la persona de Cristo, por eso es su cuerpo. Solo lo que sale de Cristo es lo único que puede constituir la iglesia. La iglesia no surge como producto de la redención. Por ello Jesús dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Para que Jesús, la iglesia ya existía porque provenía de Él. La iglesia es una porción que fue sacada de Cristo, no como tradicionalmente se dice que la iglesia fue sacada del mundo. Por el contrario, su origen es Cristo y por consiguiente lo que no se origina de Cristo no es iglesia. El arrepentimiento en sí no hace que nosotros seamos una parte de la iglesia, ni tampoco la confesión de pecados, ni aún nuestra fe. La vida que Cristo nos ha impartido es lo único que hace de nosotros una parte de la iglesia. El nuevo nacimiento es fundamentalmente la base que permite que pasemos a formar parte de la iglesia de Cristo, ya que es ahí donde recibimos la simiente de Dios. Vemos allí, ¿verdad?, de que como el Señor nos habla y nos dice que tenemos que tener un nuevo nacimiento. Fundamentalmente, tenemos que, para ser parte de la iglesia, tenemos que nacer de nuevo. Eso es lo que el Señor quiere. Dice, el arrepentimiento en sí nos hace que nosotros seamos una parte de la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Amén. Continuamos. 3 aspectos que fortalecen el concepto iglesia según Efesios 5:25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos aquí cómo nos habla que el Señor amó a su iglesia y se entregó, dice, a sí mismo por ella. Vemos cuando el Señor fue crucificado allá en la cruz del Calvario, Él se entregó por mí, se entregó por ti. Vemos ahí cómo el Señor mostró su amor. Vemos cómo el Señor allí mostró el amor hacia todo el mundo y se entregó, dice, a sí mismo por ella. Dice, número 1, se entregó a sí mismo por nosotros, porque somos iglesia. Este capítulo no indica que Cristo vino con el fin de morir por nosotros, porque éramos pecadores. Dice que Él se dio a sí mismo por nosotros, porque somos iglesia.
Vemos cómo el Señor aquí mostró algo muy especial. Vemos cómo el Señor se entregó a sí mismo por su iglesia. Ahí el Señor mostró ese amor tan grande para con nosotros. Pero vemos cuánta gente no considera lo que el Señor hizo. No le toma importancia a las cosas del Señor. Mucha gente vive a su manera. Mucha gente vive como quiere, anda como quiere. Pero vemos aquí que el gran amor que el Señor mostró a su iglesia. Porque ¿quién iba a ser ese que iba a morir por alguien que no conocía o por gente que quizás no le importaba? Pero al Señor le importó su iglesia, que dice que se entregó a sí mismo por ella. Vemos ese sacrificio tan grande del Señor, el cual nosotros debemos de apreciar, dice. Se entregó a sí mismo porque nos ama y no porque hemos pecado. Vemos aquí tan grande el amor del Señor que dice que se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Porque nos ama. Me ama a mí, te ama a ti, a todos Él nos ama igualmente. Vemos su soberanía, vemos su poder donde quiera están sus bendiciones. Podemos ver al Señor en los árboles, en el aire que respiramos. Ese es el amor del Señor. Amén. Continuamos y dice, la número 3 dice, se entregó para darse a nosotros. La Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer y toda cabeza tiene un cuerpo. Por eso Eva provino de Adán porque fue sacada de sus entrañas. Por eso leemos en Génesis 2:23. Esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Dios se la presentó a Adán para que fuera su esposa. Vemos cómo el Señor formó a la mujer, dice, de las costillas del hombre. Y dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Dice, todo lo que sale de Cristo es su cuerpo y su cuerpo es la iglesia, que se presentará a sí misma con todo su esplendor para que sea su esposa. Vemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo, por lo cual debemos evidenciar, expresar lo que al Señor le agrada, porque somos su cuerpo, dice. Si yo le fallo al Señor, si yo no obedezco lo que el Señor me dice, entonces no estoy siendo el cuerpo de Cristo. Porque dice que al Señor le duele cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros dice que no obedecemos lo que se nos demanda y hacemos las cosas a nuestra manera. Al Señor no le agrada porque somos su cuerpo. Yo soy su cuerpo, soy el cuerpo de Cristo. Y dice que Él es la cabeza y tenemos que obedecerla, como nos da el ejemplo de Adán y Eva, que Adán era la cabeza de la mujer. O sea que él tenía el dominio sobre ella porque el Señor así lo había determinado. Como se nos dice aquí, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Dios dijo que Eva sería la ayuda idónea de Adán. Génesis 2:18 dice, para que juntos realizaran el plan de Dios en la tierra, y el propósito de Dios es que la iglesia sea la ayuda idónea de Cristo en la realización de su plan aquí en la tierra. La iglesia es llamada a ser colaboradora con Cristo para manifestar su señorío y gloria, así lograr hacer que todos sus enemigos sean puestos bajo la planta de sus pies. Vemos como aquí nos dice que Eva sería la ayuda idónea de Adán.
Y dice aquí va si nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que ser la ayuda idónea de nuestro Señor. Amén. Y obedecer lo que se nos dice. Vemos aquí, hemos tenido aquí va algunos ejemplos de la palabra del Señor, cómo es que nosotros tenemos que andar como el Señor quiere. Dice aquí, todo lo que sale de Cristo es su cuerpo y su cuerpo es la iglesia, que se presentará a sí misma con todo su esplendor para que sea su esposa. Amén. Vemos cómo el Señor, cómo nosotros debemos de dar ese esplendor al Señor. Vemos cómo tenemos que dar lo que el Señor quiere. Yo tengo que obedecerle a Él, tengo que dejarme gobernar por nuestro Señor, porque eso es lo que el Señor quiere. Si yo soy el cuerpo de Cristo, tengo que obedecer sus mandatos, sus preceptos y sus leyes, porque como les decía, si yo desobedezco al Señor, entonces yo no estoy agradando al Señor. Entonces yo estoy haciendo doler al Señor, porque si soy su cuerpo, yo estoy haciendo sentir mal al Señor. Entonces vemos aquí cómo el Señor nos habla y nos dice que demos su esplendor, que si somos el cuerpo de Cristo, que mostremos en realidad su imagen, que mostremos lo que el Señor quiere que nosotros mostremos. Si somos iglesia como somos llamados hijos de Dios, entonces mostremos su imagen y su semejanza. Yo agradezco al Señor porque el Señor me permite ser llamada su hija. Me siento muy feliz de trabajar en la obra del Señor y ser así el cuerpo de Cristo, porque es así como yo soy el cuerpo de Cristo. Porque si yo me digo, ¿verdad?, que soy hija de Dios y no obedezco, entonces no estoy siendo cuerpo de Cristo. Vemos aquí cómo hemos aprendido la palabra del Señor y se nos dice que tenemos que obedecerle a Él porque somos creación de Él, porque el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza. Somos hermosos, ¿verdad? Porque el Señor dice que no hizo nada imperfecto. El Señor no los hizo con 3 orejas o nos hizo así, como les dijera, feos. Somos hermosos porque somos la imagen misma de nuestro Señor. Amén. En esta hora he concluido con este adiestramiento, esperando de que haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Espero el Señor derrame muchísimas bendiciones sobre tu vida y te mando un abrazo fuerte. Que el Señor te bendiga donde quiera que estés y espero de que como yo fui edificada, tú también lo seas. Que el Señor te bendiga.